El título del sermón es El ángel de la iglesia en Esmirna. Escritura Apocalipsis 2, 8 al 11. Serie Cristo victorioso, la iglesia victoriosa. Esta es la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, una palabra completamente necesitada en el tiempo en que vivimos. Hay iglesias sufriendo, Padre. La iglesia del norte de Corea, la iglesia en China, Padre, están sufriendo en África, están sufriendo en los países, los mormones, Padre, están sufriendo las iglesias. Padre, aún con su propia vida. Así que la iglesia sufrida, siempre ha existido. Y Padre, en este lugar no estamos sufriendo como esas iglesias, pero hay hermanos y hay hermanas que están sufriendo una carga insoportable, Padre. La siente la pesadumbre en su alma. Se acuestan, Padre, pensando en ella, se levantan, Padre, es lo primero que piensan. Y necesitan una palabra de Cristo, que las palabras que se labraron a Esmirna sean de gran consuelo a tu pueblo hoy. Pedimos esto en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. Hoy comenzamos nuestro estudio de la epístola que Cristo envía a la iglesia de Esmirna. Sabemos que Esmirna era una ciudad situada al norte de Éfeso, en la costa occidental de Asia Menor. Al igual que Éfeso, Esmirna era una ciudad muy próspera, tenía un puerto comercial que se usaba extensamente y era una ciudad muy leal a Roma. Tenían templos al espíritu de Roma, donde alababan a Roma. Era uno de los principales centros del culto al emperador. La lealtad a Roma no solamente era esperada, sino era exigida. Aquí entonces estamos en una ciudad muy próspera con dinero, pero que alababan a Roma, específicamente alababan al emperador de Roma. Se alababa al emperador proclamándolo siendo César es Dios o César es el Señor. Tenían que alabar a César como un Dios, alabarlo como Dios. Los cristianos obviamente no podían hacerlo, no podían participar, no podían decir que César era Dios, solo hay un Dios en el cielo, y no podían ellos doblegar sus rodillas, algo que sabía que era falso, y por eso la iglesia en que está recibiendo esta epístola está sufriendo. Las autoridades están haciendo a esta iglesia sufrir porque ellos rehusaban proclamar al emperador como Dios. Amén. Así que tenemos una fundación. Sabemos que este culto a César era algo que esta ciudad adoraba y empujaba a sus ciudadanos a hacer. Habían clases de romanos o de personas que vivían en Roma, religiones que tenían un privilegio especial. Ellos no tenían que proclamar que César era Dios, pero los cristianos no eran protegidos, una clase protegida, así que ellos se les esperaba que doblaran la rodilla y que confesara que César era Dios, y ellos no lo hacían. Entonces encontramos una iglesia sufriendo. Miren el versículo 8, donde el Cristo soberano y la tumba vencida es anunciado. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Como hemos visto anteriormente, cada epístola está dirigida al pastor o al grupo de pastores de esa iglesia local, quienes eran responsables de enseñar fielmente la palabra de Dios a la congregación que Cristo estaba revelándoles a ellos. Sabemos con los instrumentos históricos quién era el pastor de esta iglesia.
El pastor de esta iglesia se llamaba Policarpo, creo, aquí lo tengo en las notas. Fue pastor de esa iglesia por casi 60 años. Empezó cuando tenía 20 y pico años y al final de su vida tenía 86 años y vamos a hablar más de él. Pero él es uno de los pastores que recibió esta epístola y la tuvo que enseñar y vivir. Y sabemos que la vivió por el resto de su vida, siendo fiel a lo que Cristo aquí enseñó. Hablaremos más de esto a lo largo del sermón. Y antes de hablar de las pruebas que estaban enfrentando Esmirna, los sufrimientos que ellos estaban sufriendo, Jesús primero les recuerda de quién es Él antes de hablar de los sufrimientos. Hemos aprendido que la manera en que Cristo se describe a sí mismo en cada una de las 7 epístolas no es algo accidental. Él escoge títulos del capítulo 1 que corresponden directamente a las necesidades y circunstancias de cada iglesia. Usted recuerda el capítulo 1, ahí fuimos introducidos al glorioso Cristo. No al Cristo que vino por primera vez, el sufriente, el servidor sufriente, sentado en un asno, humilde, crucificado, maltratado, perseguido. No, en el libro del Apocalipsis, el capítulo 1, lo miramos en toda su gloria. Miramos al Cristo de la segunda venida, tan esplendor que ni podía Juan verlo en sus ojos. Cayó casi muerto, dice, delante de él. ¿Se recuerdan ese sermón? Cayó casi muerto delante de él. Lo conocía antes, pero ahora lo ve en su gloria y es algo tan grande que él casi no puede resistir lo que él ve. Y Cristo, hablando con estas 7 iglesias, agarra una de las cosas que él dijo del capítulo 1 para describirse a esa iglesia con quien estaba hablando. Y siempre era algo que ellos, una parte de lo que él reveló en el capítulo 1, en que ellos se tienen que enfocar en la necesidad de ello. Aquí él se identifica de 2 maneras que eran especialmente necesarias para la iglesia sufriente en Esmirna. ¿Cuáles son? Primero, Jesús se llama a sí mismo el primero y el último. Leemos eso, el primero y el último. Hemos aprendido que este título proviene del Antiguo Testamento y se usa para referirse siempre en el Antiguo Testamento al Dios del cielo. Él es el primero y Él es el último. A utilizar este título, ahora por segunda vez, Jesús está declarando que Él es el Dios del Antiguo Testamento. Se declara ser el Dios. Él existía antes de todas las cosas y permanecerá cuando todas las cosas hayan pasado. ¿Qué palabra más confortante a una iglesia que está sufriendo? Yo soy el primero y yo soy el último. Todo empieza conmigo, todo termina conmigo. Gloria sea a Dios por esta verdad. Esta era una verdad profundamente consoladora para los creyentes en Esmirna. Ellos vivían bajo el dominio de Roma. El dominio de Roma. Y Roma parecía invencible. Tenía un emperador que era loco con poder y estaba persiguiendo a la iglesia y tenían un gran miedo. Pero Jesús les recuerda a ellos, a la iglesia que en Roma, en Esmirna, que Roma no tiene el control, sino que Él es el que tiene el control. Roma tuvo un principio y tendrá un fin. Cristo no tiene principio y Cristo no tiene el fin. Él existía antes de Roma, reina sobre Roma en el tiempo que fue escrita esta epístola y permanecerá mucho después de que Roma haya desaparecido. Usted puede viajar a Roma, mirar los antiguos edificios, todos decaídos, son estatuas, monumentos a un imperio que existió, pero que ya no existe. Pero Cristo todavía existe, el evangelio todavía por todo el mundo. Y Cristo dice, yo soy el primero y ¿qué, amados? El último. Roma tuvo su tiempo, tuvo su gloria y murió, pero Cristo nunca muere, no de la manera que está aquí presentándose. Por lo tanto, los creyentes no tenían razón para temer a Roma. Su futuro no estaba en las manos de un emperador cruel, sino en las manos de Cristo. Este es el consuelo que Cristo le está dando a esta iglesia sufriente. En segundo lugar, Jesús se describe como el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Este título habla directamente del sufrimiento de la iglesia y del sufrimiento aún mayor que estaba por venir. Usted recuerda que acabamos de leer, dice, sé que está sufriendo, ¿sabes qué? Más sufrimiento va a venir por 10 días. Ellos te van a matar, echarle en la cárcel, matarte. Él está hablando a ellos, diciéndoles, no solamente está sufriendo, pero viene más que sufrimiento por parte de mi mano. Así que este título le recuerda a ellos lo que Jesús está diciéndole es lo siguiente: no teman a la muerte, yo la he vencido.
Gloria a Dios por esta verdad también, ¿verdad? Porque el cristiano entonces puede sufrir hasta las llamas del fuego aquí en la tierra, cualquier persecución, sabiendo que sus almas eternas están seguras, que Cristo los resucitará de los muertos otra vez. Amados, Jesús murió en la cruz, pero resucitó de entre los muertos. Porque Él vive, todos los que confían en Él también vivirán. Esto es lo que Cristo está enseñando aquí. La muerte física puede tocar el cuerpo del creyente, pero no puede derrotarlo. Cristo resucitará a su pueblo, así como Él mismo fue resucitado. Yo estaba muerto y ahora estoy ¿qué? Vivo. Ustedes van a morir. Pero yo estaba muerto y ahora estoy ¿qué? Vivo. Y si yo vivo, ustedes también ¿qué? Vivirán. Gloria sea a Dios. Así que aunque este mundo nos quite la vida, esa es sola una condición, escuche, temporal. Amén. Temporal. No es un estado permanente porque Cristo simplemente nos levantará de entre los muertos un día. Esa es la promesa de la Escritura. Este es precisamente lo que Jesús nos dice en Lucas capítulo 12, versículo 4, donde Él dice lo siguiente: así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan al cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. ¿Vio el extento del poder humano? ¿Qué es lo único que puede hacer el gobierno o los humanos? Solo quitarte ¿qué? La vida. Pero después de eso no tienen ningún otro que poder. Cristo tiene no solamente el poder sobre esta vida, sino también de la vida eterna. El hombre aquí solo puede tomarte tu vida, y cuando toma tu vida, ¿a quién te lleva? Te lleva a la presencia de ¿quién? De Cristo Jesús, donde recibes tu recompensa. No temas al mundo. ¿Qué es lo único que el mundo puede hacer? Tomarte ¿qué? La vida, y es todo. Pero no tiene ningún poder sobre tu vida espiritual. ¿Lo ven, hermanos? Lo peor que este mundo puede hacer es quitarnos la vida terrenal, pero no puede quitarnos la vida eterna que tenemos segura en Cristo Jesús. Así pues, el mensaje que debía predicar el pastor de Esmirna y que todo cristiano debe comprender es sencillo, pero muy poderoso. No teman a los hombres, no teman al gobierno y no le teman a la muerte. Tres cosas que este mundo activamente le tiene temor. A otros hombres no debemos temer. Al gobierno. ¿Cuánta gente usted conoce le tiene temor al gobierno? Odio al gobierno, que este gobierno está terrible, que este presidente, el otro presidente, que vienen por nosotros, que nos quieren quitarnos. Tenemos un gran temor del gobierno. ¿Qué dice Cristo? No le temas al gobierno. No le temas a los hombres e incluso no le temas ¿qué? A la muerte. Porque yo lo he vencido todo. Yo soy el primero y ¿qué? El último. El que estaba muerto y ahora ¿qué? Vivo. Gloria sea a Dios por estas verdades. No teman. Cristo gobierna sobre todos los reinos de la tierra porque Él es el primero y el último. Y Cristo ha vencido la tumba. Él estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Miremos el versículo 9. Cristo da una elogia a los cristianos que están sufriendo en Esmirna. Yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico, entre paréntesis, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Cuando Jesús dice, y hemos estudiado esto, yo conozco, nuevamente está diciendo, estoy plenamente consciente y perfectamente familiarizado con todo lo que sucede en la iglesia de Esmirna y de hecho en cada iglesia que lleva mi nombre. Nada escapa mi atención. Amén. Lo miramos en Efesios, donde él dice, yo conozco. Lo miramos aquí, yo conozco. Y las otras 5 iglesias van a recibir un tipo de esto, yo conozco. Él conoce si estamos bien, Él conoce si estamos mal, Él conoce si estamos sufriendo, Él conoce si estamos fiel, Él conoce quién nos está persiguiendo, Él conoce todo en cada iglesia. Él conoce esta iglesia perfectamente y lo conoce a usted como individuo perfectamente. Es algo confortante, pero también algo alarmante a la misma vez. Porque qué conforte, Cristo me conoce, me ama y me ha salvado. Gloria sea a Dios. Amén. Qué alarmante. Pero también sabe cómo pienso a veces y cómo, ay Señor, perdóname. ¿Verdad? Es a la misma vez confortante y alarmante lo que miramos aquí. Cristo conoce lo que pasa en sus iglesias. Luego les dice exactamente lo que es lo que Él conoce. Él dice, yo conozco tu tribulación. Primero, tu tribulación. Es decir,
Conozco la opresión, las aflicciones, la angustia y las persecuciones que han soportado por causa de mi nombre. Comprendo las dificultades y el sufrimiento que están experimentando. Sé las presiones que enfrentan y las pesadas cargas que llevan. Yo los conozco a ustedes, sé que están sufriendo. Qué bonito escuchar, ¿verdad? Estoy sufriendo y ¿qué es lo primero que queremos? Y ¿dónde estás, Dios? ¿Te olvidaste de mí? Dios dice, nunca jamás. Si mandé a mi hijo por morir por ti, ¿cómo me voy a olvidar por ti? Si la sangre de mi hijo fluyó para ti, ¿cómo me voy a olvidar de ti? Yo conozco tus tribulaciones. Sé exactamente dónde están. Y hay algunos de ustedes que tienen tribulaciones, están en relaciones que son malas, matrimonios que no son sanos, tienen hijos a lo mejor que no aman al Señor. Amén. Van al trabajo y sus compañeros no aman a Cristo, están o se burlan de usted o lo persiguen. Y usted tiene que saber que Cristo conoce su sufrimiento. Amén. Él sabe cuánto está sufriendo. También conoce otra cosa, mire, no solamente conoce sus tribulaciones, mire lo que dice, también conozco tu pobreza, tu pobreza. Los cristianos de Esmirna carecían de recursos económicos, eran muy pobres, no tenían suficiente, los hijos estaban acostando con hambre, los hombres no podían trabajar, era una situación terrible. En una ciudad tan próspera, ellos eran, pero muy, muy pobres. ¿Y por qué eran tan pobres en esta ciudad de tanta riqueza? Por tres cosas. Eran pobres porque se negaban a unirse a los gremios comerciales paganos que exigían la adoración de dioses falsos como condición para pertenecer a ellos. Perdón. Uniones, en otras palabras. No podían hacerse miembro de una unión porque las uniones exigían que alabaran a su Dios y los cristianos no podían alabar a un Dios falso. Y como no eran miembro de unión, nadie le daba trabajos para ellos. Segundo, eran pobres porque se negaban a reconocer a César como Dios. Recuérdese que esta ciudad lo demandaba, ellos rehusaban, solo hay un Dios en el cielo y no es César, el emperador. Entonces no podían trabajar por esto. Tercero, también eran pobres porque sus perseguidores los habían despojado de sus bienes mediante la fuerza, el fraude y las multas por no hacer lo que ellos esperaban de ellos. De esto tenemos algo en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos 10:34 miramos, y ustedes aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. ¿Pueden ver? De sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Entonces era una práctica habitual que estos gobiernos venían y multaban a los cristianos por no adorar a sus dioses, por no declarar a César como Dios, por no ir a los templos, por no participar. No era una clase protegida a los cristianos, así que los multaban, defraudaban, les quitaban lo poquito que tenían. Entonces, ¿qué encontramos en Esmirna? Una iglesia sufriendo hasta el extremo. Pobreza física, ¿verdad? Azotes, persecuciones. Y Cristo le dice, van a sufrir aún que más. Es algo increíble. Pero observen lo que aparece entre paréntesis en el versículo 9. Mírenlo otra vez. Conozco tu pobreza, pero entre paréntesis, lean conmigo, pero tú eres rico. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo ambas verdades pueden ser verdades? Se oyen como verdades contradictorias, ¿verdad? Eres pobre, pero eres ¿qué? Rico. No se oye como esas dos cosas pueden ir juntas. Cristo aquí le está recordando a los creyentes de Esmirna que aunque eran pobres según los estándares de este mundo, eran ricos en lo que verdaderamente importaba. Ellos pertenecían a Cristo. Sus pecados habían sido perdonados y poseían las bendiciones de la salvación y de las promesas de la vida eterna. Ellos habitaban en Cristo, estaban unidos a Cristo. El Espíritu Santo caminaban con ellos, habitando adentro de ellos. Cristo le prometió nunca dejarlos y abandonarlos. Eran un pueblo muy rico espiritualmente. Tenían lo que realmente importaba, las riquezas espirituales. Amado, es posible que usted esté sufriendo aún económicamente. Pero si usted ama a Cristo, si usted está salvado, si usted su nombre está escrito en el libro de la vida, qué rico es usted. Amén. Eres pobre, pero eres ¿qué? Rico. Porque el hombre más rico de este mundo que no tenga a Cristo, ¿qué le beneficia su dinero? Amén. No va a estar en el infierno un día diciendo, pero ¿sabes qué? He estado en el infierno por una eternidad, sigue otra eternidad por venir, pero por esos 80 años que viví en la tierra, qué bueno viví como rico. No le va a importar para nada. Amén. Y usted igual no va a estar en el cielo y decir, sí, ha estado una eternidad
con las riquezas de Cristo, viéndolo tal y como es, conociéndolo en las profundidades de Dios, viendo la gloria, alabando, glorificándolo. Pero esos años en la tierra, qué difíciles fueron. No nos vamos a recordar. Amén. ¿Pueden ver la diferencia? Entonces Cristo dice, hay una riqueza que realmente importa y no es la riqueza de este mundo. Eso nos recuerda de esta verdad. Las riquezas terrenales no permanecen, pueden perderse y no se llevan más allá de la tumba. Pero las riquezas que se encuentran en Cristo jamás pueden perderse ni ser arrebatadas y aún continúan con nosotros de este mundo al mundo que viene. Gloria sea a Dios. Escucha lo que dice Cristo en Mateo 6, 19 al 20. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetren y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Sea la gloria siempre a quién, a Dios. ¿Dónde está tu tesoro hoy? Esa es una buena pregunta para hacer este domingo. ¿Qué es tu tesoro real? ¿Es este mundo? ¿Es tu cuenta del banco? ¿Es tu IRA? ¿Es tu pensión? ¿Dónde viene tu riqueza? Si dices, mi riqueza se encuentra en Cristo, qué rico eres. Amén. Qué rico eres. Por lo tanto, aunque los creyentes de Esmirna poseían muy poco en lo material, eran inmensamente ricos en lo espiritual. Eran más ricos que quienes poseían grandes tesoros terrenales, pero no conocían a Cristo. Amén. Jesús también conoce algo más de ellos, no solamente sus tribulaciones y su pobreza, pero su riqueza actual. Él dice que conoce la identidad y las acciones de quienes estaban persiguiendo a su pueblo. Y aquí los identifica. Mire conmigo, dice, conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, escuchen, y no lo son, sino que son sinagoga de ¿quién? De Satanás. Estas son palabras duras, amén. Son palabras duras que oír si eres un judío. Son palabras que no le gustan oír. Ellos dicen, nosotros somos el pueblo de Dios porque étnicamente tenemos la sangre de ¿quién? De Abraham. Podemos perseguir nuestro linaje hasta ¿quién? Hasta Abraham. Y nosotros sabemos que Abraham fue el padre de los judíos y yo soy un judío, yo soy el pueblo de Dios. Este grupo se identificaba como un pueblo de Dios. Iban a la sinagoga a alabar ¿a quién? Supuestamente ¿a quién? A Dios. Pero Cristo le dice, era una sinagoga ¿de quién? De Satanás. Es posible creer algo de nosotros que no es cierto. Amén. Nosotros somos el pueblo de Dios, o somos y no estar bien con Dios. Es absolutamente posible creer algo falso de nosotros. Recordemos a Saulo de Tarso, cuando él creía que estaba haciendo la obra de él, no creía que estaba matando a cristianos, él estaba limpiando, purificando el judaísmo. Él no estaba haciendo algo ilegal, él estaba haciendo algo que santo en su estimado. Dios no estaba enojado con él, Dios estaba elogiándolo. Qué bueno, ¿cómo me amas, Saulo? Ese era el pensamiento de él, hasta que Cristo lo encontró y le enseñó algo diferente. Él también pertenecía a la sinagoga ¿de quién? De Satanás. Recuerde que el judío se negaba en ese entonces y aún continúa hoy recibir a Cristo como su Mesías. ¿Cómo puede un pueblo que rechaza a Cristo ser el pueblo de Dios? Yo sé que esto es algo muy sagrado en muchas iglesias, pero tenemos que escuchar algo. El pueblo de Dios hoy es la iglesia. Amén. Otra vez, el pueblo de hoy es ¿quién? La iglesia. Porque en la iglesia se encuentra ¿quién? Gentiles y ¿qué? Judíos, porque ya no hay ¿qué? Gentil ni judíos, solo hay un pueblo de ¿quién? De Dios. ¿Pueden verlo, amados? Tan importante. Y tenemos que entender esto. Porque aquí Cristo identifica a estos judíos como una sinagoga de Satanás. No porque estaban persiguiendo a los cristianos, aunque sí lo estaban haciendo, sino porque rechazaban ¿a quién? A Cristo como Salvador. El que rechaza a Cristo como Salvador no puede clamar ser el pueblo de Dios. Es imposible. Cristo sabe perfectamente quién son los responsables de nuestro sufrimiento y de todo lo que han hecho contra nosotros. Y ha prometido tratar con ellos en su tiempo perfecto y conforme a su justicia. En Esmirna, los principales perseguidores eran identificados por Cristo mismo como judíos que colaboraban con Roma en la persecución de los cristianos. Se oponían al evangelio, odiaban el evangelio. El evangelio enseña que no es por
No es por linaje, no es porque sangre, no es por ceremonias, es porque doblar la rodilla, confesar que Cristo es el Señor. Mirar mi necesidad, mirar mi pecaminosidad, mirar que no soy una buena persona, mirar que no hay esperanza en mí y buscar la justicia que proviene del otro. Mirar a Cristo como mi sustituto, mirarlo en la cruz, mirarlo sufrir, mirarlo morir por mis pecados y pedirle a Dios que me perdone por él y que me revista de la justicia, de la obediencia de quién, de Cristo para ser un hijo de Dios. El judío no quería aceptar a Cristo. El judío odiaba el evangelio, rechazaban a Jesucristo. Y porque odiaban a Jesucristo, odiaban el evangelio, era una sinagoga de Satanás. Y odiaban el evangelio porque el evangelio predicado estaba convirtiendo a muchos judíos al cristianismo, a la iglesia. Y no les gustaba. Lo podemos ver por lo largo del libro de los Hechos, que se llenaban de celos porque Pablo predicaba y muchos de los judíos venían a Cristo y dicen, ya no soy judío, soy ¿qué? Cristiano, soy el pueblo del Señor, somos la novia de Cristo, somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y se ofendían y se enojaban porque muchos se estaban convirtiendo y movidos por su odio a la verdad, como Pablo, ayudaban a los romanos acusando a los creyentes y contribuyendo a que fueran encarcelados e incluso, vamos a leer, ejecutados. Aunque afirmaba ser el pueblo de Dios, sus acciones revelaban la verdad. Eran blasfemos, porque decían que Cristo no era el Señor, que Cristo no era el Mesías y que los cristianos adoraban a un Dios falso. Eran blasfemos, hablaban en contra de la iglesia de Cristo y se oponían a Dios. Estaban haciendo la obra, dice Cristo, del mismo Satanás, quien es el gran acusador del pueblo de Dios. Por eso Jesús dijo a los judíos que lo persiguían en su propio tiempo lo siguiente: ustedes son de su padre el diablo. Imagínense, ese es un grupo de líderes judíos. ¿Qué le dice él? El padre de ustedes es ¿qué? Satanás. Qué insulto más grande a un pueblo que se consideraba el pueblo de Dios. Ustedes son su padre. Ellos, y se recuerda el contexto de esto, es que ellos vinieron a él y le dijeron, tú no eres de Dios. Y él dice, claramente lo soy. Ellos le dijeron, nosotros sabemos quién es nuestro padre. Abraham es nuestro padre. Nuestra linaje, nuestra sangre va completamente a quién. Abraham. Nosotros somos judíos. Nosotros somos el pueblo de Dios. El padre de nosotros es Abraham. Pero el padre de este tipo, hablando de Jesús, no sabemos ni quién es su padre. Llamándolo, perdonen la palabra, un bastardo. No sabemos quién es el padre de este tipo. Dice que es Dios, pero su madre salió embarazada. José dice que no es de él, que es de Dios. Ajá, es de Dios. Estaban llamando a su madre un nombre terrible, una ramera, vamos a decirlo de esa manera, llamándolo a él ilegítimo. Nosotros sabemos quién es nuestro padre, pero el padre de este hombre, ¿quién sabe quién sea su verdadero padre? Y se recuerda a Cristo, usted dice que su padre es ¿quién? Abraham. Pero el padre suyo no es Abraham, porque lo que hizo Abraham, hijo de Dios, no fue que era judío, sino que Abraham creyó y se le contó por qué. Por justicia. Abraham es el padre de la fe. Abraham se regocijó en ver mi día. Ustedes no son hijos de Abraham. Y en otra ocasión le dijo, ustedes no se deleiten en decir que tienen la sangre de Abraham, porque de estas mismas piedras él puede hacer un humano que tenga sangre más pura, más pegada a la sangre de Abraham que la suya. Y eso no lo convierte en hijo de Dios. Entonces tenemos que entender lo que está diciendo aquí Cristo cuando él le dice, ustedes son de su padre el diablo. Ellos decían, Abraham es nuestro padre. Cristo dice, no, porque los hijos de Abraham son los hijos de la fe, no porque sangre. Tenemos que entender esto, porque si no entendemos eso, hacemos el error que muchas iglesias están haciendo. Israel es el pueblo escogido de Dios. Absolutamente no. La iglesia es el pueblo escogido de Dios. Amén. Y tenemos que entenderlo de esta manera. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Y ustedes son exactamente como él. Eso es lo que está diciendo Cristo. Cuando los miro a ustedes, miro la semejanza de su padre.
mentiroso, asesino, malvado. Eso es lo que son ustedes. ¿Por qué? Porque rechazaban a Cristo como el Salvador. Es imposible ser el pueblo de Dios rechazando al Mesías. Amén. Es imposible. Así que Jesús identifica a estos judíos como la sinagoga de Satanás. Estaban haciendo la obra de Satanás por medio de sus sinagogas. Se reunían en sus sinagogas y hablaban cómo denunciar a los cristianos mentiras acerca de ellos para provocar a que fueran asesinados. Vemos este mismo patrón incluso en la vida anterior del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un miembro de la sinagoga ¿de quién? De Satanás, antes de su conversión. ¿Qué estaba haciendo él? Matando cristianos. ¿Qué estaba haciendo él? Purificando la fe auténtica. ¿Qué estaba haciendo él? Estoy haciendo la obra de Dios. Y cuando estaba en el camino haciendo esa obra, creyendo que Dios lo iba a elogiar, viene la voz: Pablo, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Y esa voz tenía una actitud, un poco de enojo, un poco de ¿cómo te atreves? Sabemos eso porque dice que Cristo lo humilló, cayó en el suelo, en la tierra, hubo una luz, lo humilló. Y él, por la primera vez, dice, Señor, ¿quién eres? ¿Por qué pregunta el Señor quién eres? Porque él pensó, yo estoy bien con Dios, Dios está bien contento conmigo, estoy purificando la fe, estoy haciendo obra santa, no estoy matando, estoy ¿qué? Purificando. ¿Eh? Y cuando la voz viene, ¿por qué me estás persiguiendo? Lo tira a la tierra, él dice, algo está mal. Yo creía que Dios estaba contento conmigo, pero aquí está enojado conmigo, algo está mal. Entonces él dice, Señor, ¿quién eres tú? Por la primera vez yo creía que conocía a Dios, pero obviamente estoy equivocado. ¿Quién eres Dios? Y la respuesta es abrumadora, sorprendente. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. La boca de Saulo se cae al suelo, al que él odiaba, ese es el Dios verdadero. ¿Quién eres Dios? Yo soy Jesús. Y todo cambió de ese momento. El Señor lo rescató de la sinagoga de Satanás, incrédulo, y lo hizo ¿qué? Un miembro de la iglesia. ¿Hasta qué punto? Que Pablo dio su propia vida por la iglesia que él antes odiaba y perseguía. ¿Cuánto no hemos leído cuando él dice, he derramado mi vida por el servicio de ustedes? ¿Cuánto los amo? No se recuerda que por 3 años la advertí con lágrimas, protegen la iglesia del Señor. Cuán amada es ella. Ese es el pueblo de Dios. Es el mismo que escribe, no todos los judíos son judíos. Amén. Y otras cosas que vamos a ver. Vemos este mismo patrón, incluso la vida de este apóstol. Él mataba, pero el Señor lo rescató en su gracia. Amados, escuchen esto. Voy a decir algo muy claro, que mucha gente me acusaría aquí de ser antisemético, de odiar a los judíos, pero no es cierto. Yo no digo que no hay ningún lugar para el judío. Lo que estamos diciendo es que el único lugar para el judío es el mismo lugar para el gentil. Solamente ¿quién? En Jesucristo. Amén. Solo Cristo puede salvar. No sangre, no pasado, no linaje, solo ¿quién? Cristo. Yo le decía a mis hijos creciendo, recuérdate que Dios no tiene nietos, solo hijos. Y un día uno de mis hijos me dice, ¿qué significa cuando me recuerda siempre que Dios no tiene nietos, solo hijos? Tú no vas a entrar, tú no vas a tocar las puertas del cielo y decir, déjeme entrar, mi padre fue un pastor. Mi padre amó a Cristo, mi padre vivió su vida por la iglesia. Déjeme entrar, mi padre predicó, pero predicó por años. Mi padre fue fiel. Eso no te garantiza entrada al cielo. Tú tienes que venir y decir, Cristo es el Señor. Yo lo amé. Él me salvó. Cristo no tiene nietos. El Padre no tiene ¿qué? Nietos, solamente ¿qué? Hijos. ¿Hay cuántos caminos al cielo, amados? Uno. ¿Y es por medio de quién? Jesucristo. El que rechaza a Cristo no puede ser el pueblo de Dios. Es imposible. ¿Pueden verlo? Y tenemos que entenderlos. Entonces, no soy antisemético, soy bíblico. ¿Pueden ver la diferencia? ¿Hay rumbo para el judío? Si se arrepienten. ¿Hay rumbo para el gentil? Si se arrepienten. Y cuando vengamos a Cristo, somos judíos y gentil, eso para ahí, ¿verdad? Entonces hemos oído de personas que dicen, yo soy un creyente mesiánico, hablando que es judío y cree en Cristo. No hay cierta cosa como un creyente mesiánico, tal como que no hay una cosa como yo soy un creyente gentil. ¿Somos qué? El pueblo de Dios. No puede haber división. No hay ni hombre ni mujer, dice la palabra del Señor. Amén. Solo hay un pueblo.
Amados, cualquiera que rechace al Salvador y persigue a los creyentes, el que le dé la espalda al único camino, ya no forma parte del pueblo de Dios, jamás ha sido parte del pueblo de Dios. Amén, esa es la batalla de Pablo. ¿Cuántas veces miramos a Pablo? Y primero a los judíos y cuando rechazaron, decir, porque ustedes se juzgan no ser que dignos de salvación, vamos a otros y predicamos a otros. Amén. Lo hemos leído en la palabra de Dios. Sin embargo, amados, hasta hoy en día, muchos dentro de la iglesia piensan que los judíos son el pueblo escogido de Dios. Según las escrituras, no lo son. Son el pueblo desheredado de Dios. Como lo sabemos, miremos Mateo 21. Mire la palabra de Cristo. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las escrituras la piedra que desecharon los constructores? ¿Quién eran los constructores? Los judíos, ¿verdad? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Pero escuchen lo resto. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado ¿a quién? A ustedes. ¿A quiénes los ustedes? A los judíos. ¿Qué le dice? El reino se le ha ¿qué? Quitado a ustedes y será dado a una nación. Y de esa nación no está hablando de una nación específica o de los gentiles, está hablando de un grupo compuesto de todas las naciones. Una nación que produzca los frutos del reino. Entonces la iglesia es lo único que existe, amados. Este es el pueblo de Dios. Es más, si usted lee todo el Antiguo Testamento y mira las promesas que se le fue dado, esas promesas son rehechas ¿a quién? A la iglesia en el Nuevo Testamento. Usted es un pueblo escogido, un sacerdocio real, mi pueblo especial para que proclamen las verdades de aquel que los rescató de la oscuridad y los puso en la luz maravillosa, ¿no? Ustedes son el pueblo escogido. Ustedes son el real sacerdocio. ¿A quién está hablando? A la iglesia. ¿Pueden ver? Y aquí miramos en este, dice, se le quitará el reino, se le dará a otra nación, la nación compuesta de cristianos de toda época, incluso judíos redimidos que han venido a Cristo. Amén. El reino ha sido dado a la iglesia está compuesta por los redimidos de todas las naciones y pueblos, tanto ex judíos como ex gentiles que han sido salvados. Y digo ex porque en Cristo ya no hay esas separaciones, solo somos hermanos y ¿qué? Hermanas. Amén, gloria a Dios por ello. Solo somos ¿qué? Hermanos y hermanas. No hay eso que yo soy. Entonces yo no puedo, esta iglesia no puede decir, esta es una iglesia afroamericana o esta es una iglesia latina. No hay ninguna iglesia latina. Hay una iglesia que predica en español, compuesta de tantas naciones latinas, pero no hay una iglesia mexicana, no hay una iglesia puertorriqueña, no hay una iglesia de Argentina, Honduras, Salvador, de Panamá. No sé si me olvidé de su nación, no se me ofenda porque sabemos que no hay naciones en Cristo. Amén. Es una iglesia que habla español por necesidad, porque ustedes entienden el lenguaje y por eso hablamos español, pero eso no dice que viene otra persona de otra cultura, no lo vayamos a aceptar. Amén. Y sabemos eso porque somos solo una iglesia con el grupo de inglés también. Amén. Tenemos servicio juntos y hablamos diferentes idiomas, pero servimos al mismo quien, Salvador. Amén. Tenemos que entender estas verdades. Esto nos recuerda que la verdadera pertenencia al pueblo de Dios no está definida por la etnia ni por una identidad externa, sino por la fe en Cristo Jesús. Sabemos esto. Miremos Gálatas, uno de los pasajes muy poderosos. Pues todos ustedes son ¿quién? Lean ahí arriba. Pues todos ustedes son ¿qué? Hijos de Dios. ¿Quién son hijos de Dios? Los Gálatas. ¿Qué era la iglesia de Gálata? Gentiles y judíos redimidos por Señor. Amén. ¿Qué dice? Todos ustedes. No, él no dice los judíos son los hijos de Dios. ¿Quién dice él? Ustedes, la iglesia, son ¿qué? Los hijos de Dios. Y continúa. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay, lean conmigo, judío ni quién, ni griego. ¿Qué específica es la palabra de Dios? No hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, tenemos que primeramente ser de quién? De Cristo. Entonces son descendencia de Abraham, heredores según las promesas. ¿Quién son los que heredaron la promesa de Abraham? No los judíos. ¿Quién son? Ustedes, no judíos, no gentiles, la iglesia. ¿Quién son los verdaderos hijos de Abraham?
La iglesia, pueden verlo, amados. Es tan importante que miremos esto, porque si no vamos a leer la palabra de Dios completamente al revés, creyendo que Israel es algo que no es. La iglesia es, he escuchado pastores, estamos viviendo en la época gentil. ¡Qué blasfemia! Porque si es la época gentil, no hay salvación para ningún ¿qué? Judío durante esta. No estamos viviendo en la época de la iglesia. Amén. Y en la iglesia hay ex judíos, hay ex gentiles, hay ex esto y ex lo otro. Eran personas que eran racistas, que ya no lo es, que odiaban. Hay todo tipo de lenguaje, todo tipo de nación, amando a Cristo, amándonos los unos a los otros. Amén. Entonces tenemos que entender, mire, ¿quién son los hijos? Si ustedes son de Cristo, entonces ustedes son descendencia de Abraham, no ellos, ustedes, la iglesia. Amados, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Abraham engendró a Jesucristo por línea y Jesucristo nos engendró a nosotros mediante el nuevo nacimiento por fe. Por lo tanto, nosotros somos el pueblo de Dios del nuevo pacto. Los cristianos somos la sinagoga de Cristo y el nuevo pueblo escogido de Dios. Pablo dice algo así en Romanos 8:28, porque no es judío el que lo es exteriormente, quiere decir por su sangre, ni la circuncisión es la externa en la carne. Dos cosas que decía el judío. Nosotros somos el pueblo de Dios porque tenemos sangre de ¿quién? De Abraham, y porque somos ¿qué? Circuncidados. Eso para ellos, eso los salvaba a ellos. ¿Qué dice Pablo? Esas dos cosas no importan para nada. No son ustedes judíos. Es más, él dice, pues es judío, y aquí hablando obviamente espiritualmente, es usted pueblo de Dios, no realmente un judío. Pues es judío el que lo es interiormente, salvado, y la circuncisión es del corazón, el que ama a Cristo, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Quién es el judío? Usted, la iglesia de Dios. Bueno, no salga a decir, soy un judío, porque nadie lo va a entender. Que usted está hablando espiritual, van a creer que usted no es judío, usted es de Panamá, usted es de Salvador. ¿Cómo que usted es un judío? Pero somos el pueblo de ¿quién? De Dios. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Nosotros. Recordemos que Abraham no fue salvo por sangre. Él puede ser considerado el primer judío, si vamos a considerar. No había eso de judíos en su tiempo, él fue el primero. Abraham creyó en Dios y fue contado para qué? Justicia. Abraham fue salvado por la fe. ¿Se recuerda la promesa de Abraham? En ti todas las naciones. Amén. Gloria a Dios. Y tu descendencia será más que ¿qué? Las estrellas en el cielo. Los judíos oyeron, los judíos vamos a ser más que las estrellas en los cielos. Pero eso no es lo que está hablando de Cristo. Cristo está hablando que todas las naciones que aman al Señor, de los judíos, de los gentiles, hombres, mujeres, esclavos, libres, altos, bajos, lindos y feos. Amén. No sé en qué grupo caiga usted determínalo en el espejo, pero cualquiera que seamos nosotros, si estamos en Cristo, somos ¿qué? Hijos de Abraham, porque somos hijos de ¿qué, amados? Fe. Por fe. Es lo que está hablando aquí en este pasaje Pablo, ser hijos de fe. Por lo tanto, si usted ha sido salvo, y ojalá que puedan decir amén, y tienen un corazón circuncidado en fe, la Biblia dice que usted es un judío, es decir, uno de los escogidos de Dios. En cambio, las escrituras dicen específicamente que quienes están circuncidados en la carne únicamente, pero no en el corazón, no son judíos, sin importar su origen étnico. Amén. No importa la sangre. ¿Se recuerda? Nosotros sabemos quién es nuestro padre. No, tu padre es quién? Satanás. Amén. Gloria a Dios por lo tanto. Así vemos que los judíos pensaban que estaban sirviendo a Dios al encarcelar a los cristianos y a darlos a la muerte. Sin embargo, Jesús declara que no son judíos, sino una sinagoga de Satanás. Amados, siempre ha sido así. Personas que en nombre de algún Dios al que afirman servir, persiguen y matan al verdadero pueblo de Dios. Incluso Pablo, antes de ser convertido. Amén. Oh, yo estoy haciendo la obra de Dios. Y Dios dice, no, me estás persiguiendo. Jesús conoce perfectamente todo esto. Él dice, en esencia, yo conozco su identidad, conozco sus acciones, su carácter y su conducta contra ustedes. Nuestros enemigos son conocidos por Cristo y Él tratará con ellos con toda severidad en el tiempo señalado.
Y puesto que sirven a Satanás, si no se arrepienten, compartirán el mismo destino que él va a compartir con la muerte en el lago del fuego. Hablaremos un poco más de esto a lo largo del resto del sermón. Miremos el versículo 10. La exhortación de Cristo al cristiano fiel que sufre. Le dice Cristo al cristiano, no temas. Esas son dos palabras tan lindas. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados por la mano judía, ¿verdad? Porque eran sinagoga de Satanás. Y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de ¿qué? De vida. A diferencia de las otras iglesias, Esmirna no recibe ninguna reprensión por Cristo. Efesios, estás haciendo esto tan bien, me has amado, has sido fiel en estas áreas, pero tengo esto contra ti. Has abandonado tu primer ¿qué? Amor. Y vamos a mirar que hay otra iglesia, son dos iglesias, Esmirna y Filadelfia, que no reciben nada, tengo esto contra ti. Sino el Señor le dice, estás haciendo un buen trabajo. Gloria. Es una iglesia sufriendo extremadamente. Y ese sufrimiento no los alejó de Dios, sino los aferró a Dios, a la fidelidad. ¿Cuántas veces su sufrimiento los echa fuera de Dios? Ay, que Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí, nos desesperamos o vamos, ¿verdad? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué servir al Señor? El sufrimiento te empuja fuera de la presencia del Señor. Pero estos cristianos, mientras más sufrían, más amaban a Cristo. Y Cristo le dice, buen hecho. Y le da un elogio, le da un aplauso. Qué cosa más linda mirar, ¿verdad? Porque es fácil amar al Señor cuando todo está bien, arcoíris y pajaritos y el sol está brillando. Amén. Pero en el valle de la sombra de muerte, cuando usted sirve al Señor ahí, usted demuestra la realidad de su fe. Amén. Y hablaremos más de ello también. A diferencia de la otra iglesia, ellos no reciben una reprensión. Era una iglesia fiel, firme en medio del sufrimiento y de la opresión. La ausencia de cualquier reproche por parte de nuestro Señor es un testimonio de la fidelidad de esta iglesia y de su pastoreado. Amados, su ejemplo nos desafía a permanecer nosotros fieles sin importar nuestros sufrimientos también. Que Dios nunca nos deje que el sufrimiento nos aleje, sino que nos acerque más a Él, como esta iglesia. Sin embargo, aunque eran fieles y no reciben reprensión, aunque no reciben ninguna corrección, esta iglesia de Esmirna se les advierte y se les exhorta a perseverar en la fidelidad. La fidelidad, entonces aprendemos pasada, no garantiza la fidelidad futura. Cristo le dice, han sido fieles hasta ahora, pero no se olviden ser fiel mañana. Amén. No sé, nada más porque le digo buen hecho hoy, no, pues ya hemos, no. Siguen hacia adelante. Nada más porque fueron fieles en el pasado, no significa ser fiel ahora. He hablado con muchos cristianos. Oh, yo antes amaba al Señor y yo antes hacía esto, yo antes. ¿Y qué estás haciendo hoy? ¿Cómo amas al Señor hoy? La fidelidad del pasado no cuenta tanto como la fidelidad de hoy y la fidelidad mañana. Tenemos que seguir hacia adelante. La vida cristiana es una carrera, amados, una carrera que debe correrse hasta el final, hasta llegar a casa. Amén. Y su advertencia a esta iglesia es clara. Vienen las palabras bien claras y le dice a ellos, viene más sufrimiento para ustedes. Están sufriendo terrible, son pobres, no tienen nada. Lo están persiguiendo, están en tribulaciones. ¿Y sabe qué? Van a sufrir aún más. Por 10 días van a echado en la cárcel. Y algunos de ustedes van a morir la muerte de un mártir. Se va a ir la cosa de mal a peor en sufrimiento. No es la palabra, estoy seguro que Esmirna quería escuchar. Amén. No es la palabra que ninguno de nosotros queremos escuchar en medio de su sufrimiento. ¿Sabe que las cosas se van a poner mal y peor? Y viene por parte de mi mano, porque yo soy soberano. Qué palabra tan difícil escuchar, amén, cuando estamos sufriendo. Algunos de los creyentes serían encarcelados, otros enfrentarían la muerte por causa de su fe en Cristo. Sin embargo, Jesús le dice dos palabras tan lindas, no teman. Eso no significa que el sufrimiento de ellos no fuera importante o insignificante. Más bien significa que no debían pensar que Cristo los había abandonado o que había perdido el control de sus circunstancias. Jesús quiere que sepan que Él ve su sufrimiento, conoce lo que está por venir y sigue siendo soberano sobre todo ello. Ellos se tienen que someter al sufrimiento que viene, siguiendo siendo fiel al Señor. Debemos entender
amados, que nadie puede hacernos daño sin el permiso de Dios. Amén. Qué confortante es esto. Pero nosotros también tenemos que entender que en su soberanía y su providencia, Dios permite en ocasiones que a Satanás y los impíos que lo siguen hagan cosas terribles contra los creyentes. Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte como el trigo y fue concedido. ¿Has considerado a mi siervo Job? Amén. Oh, sí, claro, tú los has protegido, le has dado todo, quita la protección. Déjame causarle dolor y él te vete ya, los permisos es concedido. Son pasajes difíciles, ¿verdad? Porque lo que queremos es decir que si no, tócame precioso, cuánto lo amo. No deje que nada le pase a ellos. Es lo que queremos oír. ¿Está sufriendo usted? Es por la mano del Señor. El mal es de Satanás. Lo buen que produce el sufrimiento es de quién? De Dios. Pero ¿por qué entonces permite Dios tales pruebas? Amén. Esa es la pregunta de muchos cristianos. Jesús responde en este mismo versículo, para que sean probados. ¿Para qué? Para que seamos probados. Las pruebas revelan la autenticidad de nuestra fe, ponen en manifiesto si nuestra profesión de fe es genuina o solamente temporal. Amados, debemos comprender que Dios tiene solo a un hijo que estuvo sin pecado, Jesús. Amén. Pero no tiene ningún hijo que esté sin sufrimiento. Aún Cristo sufrió. Amén. Otra vez, solo un hijo sin pecado. ¿Quién es? Jesús. Pero ninguno de sus hijos, incluso Cristo, caminó a esta tierra sin qué sufrir. Estamos en buena compañía, amados. Todo creyente enfrenta pruebas porque Dios utiliza el sufrimiento para revelar y fortalecer a una fe genuina. Cuando llegan las dificultades, ponen al descubierto lo que realmente hay en el corazón. Como enseñó Jesús en la palabra de los terrenos, algunos parecen recibir la palabra con gozo, pero cuando surge la aflicción y la persecución, tropiezan y se apartan. Su fe demuestra ser temporal. En cambio, aquellos que son de la buena tierra continúan confiando en Cristo en medio de las pruebas. Perseveran, permanecen fieles y siguen dando fruto. Jesús también le dice a la iglesia que tendrá esta tribulación nueva durante 10 días. Ahora, no más lea esto, solo son 10 días, qué lindo. 10 días aquí no significa que 10 días. Es lo que significa es lo siguiente. Tenemos que entender que este número es simbólico y no un periodo literal de 10 días. El propósito es mostrar que la sabiduría perfecta de Dios pondrá límites a su sufrimiento. No durará ni un instante más su sufrimiento de lo que ha determinado, ni un momento menos tampoco. Lo que Él ha determinado es lo que usted va a sufrir. Su prueba continuará exactamente al tiempo necesario para cumplir los propósitos de Dios. Cristo le dice a su pueblo, yo sé lo que están sufriendo y sé que aún más viene por venir. No olvides que estoy contigo. ¿Esto viene de quién? De mi mano. ¿Cuánto va a sufrir ellos? 10 días. Un tiempo simbólico. Ahora, déjenme decir ¿qué se traduce estos 10 días a la iglesia Esmirna? Sufrieron por más de 60 años. Ustedes, pero ¿dónde están los 10 días? Ellos sufrieron por casi 60 años, la historia nos enseña. ¿Cómo Cristo puede llamar 60 días, 10 días, 60 años? Es imposible. 10 años significa yo he determinado cuánto van a sufrir y van a sufrir ese periodo, nada más que ese periodo, nada menos que ese periodo. Y cuando lleguemos al cielo y estemos ahí por toda una eternidad, lo que hayamos sufrido aquí, aunque son 60 años terribles, 80 años, 100 años, va a hacerse como que solamente 10 días. Un abrir y cerrar del ojo comparado a la eternidad. ¿Pueden ver lo que está diciendo aquí Cristo? Ellos van a sufrir por ¿cuánto tiempo, amados? 10 días. Tiempo determinado por el Señor, que comparado a la eternidad no parece ser que mucho. Pero sí, para esta iglesia fue más de 60 años sufrir. Y lo veremos un poquito más. Cristo le está diciendo, yo estoy con ustedes. Finalmente, observe el mandato y la promesa de Cristo. Ser fiel hasta que la muerte. ¿Hasta cuándo tenemos que ser fiel, amados?
hasta la muerte. Jesús llama a su pueblo a permanecer fiel sin importar el costo. Aun si la persecución conduce al encarcelamiento y la muerte, no podemos negarlo. La lealtad de cristiano pertenece únicamente a ¿quién? A Cristo. ¿Podemos decir que César es Dios? No. ¿Podemos doblegar la rodilla a las cosas de este mundo? No. Si sufrimos, ¿qué tenemos que hacer, amados? Sufrir. Si ser fiel conduce a la muerte, ¿a dónde vamos? A la muerte. Si es hasta la muerte, continuemos hasta la muerte. Pero Cristo vale todo. Amén. La recompensa por esa fidelidad está encontrada en ese versículo 11. Mire, yo os le daré la corona de la vida. En el mundo antiguo, un atleta victorioso recibía una corona como símbolo de su triunfo. De la misma manera, los creyentes que perseveran en la fe reciben la corona del vencedor, el don de la vida eterna. Amados, debemos comprender que la cruz precede la corona, pero para quienes permanecen fieles a Cristo, la corona es certeza. Amén. Así que cargue su cruz. Hay una corona que le espera. Amén. Versículo 11 para terminar, la exhortación y la promesa de Cristo al cristiano que sufre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. En primer lugar, observe la exhortación. Es la misma que hemos visto en el libro en la epístola de los Efesios, y la que vamos a ver otra vez. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y note otra vez que la palabra iglesia es plural. Esta epístola no fue escrita únicamente para los creyentes de Esmirna, es para todas las iglesias, en todos los lugares, en toda generación. Siempre que el pueblo de Dios sufre por causa de su fe, el mensaje de Cristo a Esmirna le habla directamente. La próxima vez que usted esté sufriendo por su fe, venga y lea esta epístola. Amén. Es Cristo hablándole a usted. Continúa hasta la muerte. Sé que estás sufriendo, estoy contigo. Tu fe está siendo probada, deja que resplandezca. Yo soy el que venció la muerte, no temas ni la muerte. Yo soy el primero y el último, todo está en mi mano. Sigue hacia adelante, hay una corona, amén. Hay una corona de vida, no vas a sufrir la segunda muerte. Sigue hacia adelante, oh cristiano, en tu sufrimiento. ¿Vio? Esta epístola es grandemente necesaria, amén, para cada día de nuestras vidas, especialmente cuando estemos sufriendo. Entonces, aquí miramos esta verdad. En segundo lugar, observen la promesa. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Qué significa el vencedor? En el contexto de esta epístola, vencer significa permanecer fiel a Cristo ante la presión, la persecución, incluso la muerte. El vencedor es aquel que se rehúsa a negar a Cristo sin importar el precio. La iglesia de Esmirna nos da un gran ejemplo. Esta es la epístola a ella. Hablamos del pastor joven, ¿verdad? Esmirna vivía bajo esta persecución y aún más persecución estaba por venir. Cuando recibieron esta epístola, tomaron muy en serio las palabras de Jesús y permanecieron fieles a este mensaje durante casi 60 años. ¿Y cómo sabemos esto? Los documentos históricos de la iglesia primitiva enseñan que cuando esta epístola fue escrita a Esmirna, un joven de aproximadamente 25 años llamado Policarpo era uno de los pastores de esta iglesia y fue pastor de esta iglesia por 60 años. Qué fiel, amén, qué fiel. Sabemos que Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. También sabemos que muchos años después de haber recibido esta misma epístola de Cristo, el gobierno romano lo quemó vivo. Murió alrededor del año 155 después de Cristo, a los 86 años de edad. Lo quemaron vivo. Había pastoreado esta iglesia de Esmirna durante unos 60 años. Hay libros que hablan de esto. En su libro Más que Vencedores, William Hendrickson relata el último día de la vida de Policarpo. Y por lo regular ustedes saben que no me gusta leerle un gran narrativo de otro libro, pero creo que esto es muy importante. Porque en la vida de Policarpo, por 60 años, él recibió esta epístola a los 20 y algo, lo enseñó por 60 años. 10 días vas a sufrir. ¿Cuántos son de esos 10 días? 60 años. Él le decía a ellos, no se preocupe, solo son ¿qué?
10 días. Ya vamos al año 50, vamos al año 60. Solo son ¿qué? 10 años. Sigamos hacia adelante. No neguemos a Cristo. Cuando a él se le dio la oportunidad de negar a Cristo, ¿qué le dijo Cristo? Van a sufrir hasta qué? Hasta la muerte. Él prefirió morir antes que denunciar a Cristo. Así que déjenme leerle del libro de William Hendrickson que relata este último día. Su historia constituye un ejemplo extraordinario de la fidelidad al mismo mensaje que Cristo dirigió a la iglesia de Esmirna. Este pastor lo leyó, lo creyó y lo vivió. Amén, por más de 60 años, incluso a la muerte. A Policarpo se le ordenó decir, César es el Señor o es Dios, pero él se negó. Cuando fue llevado al estadio, el gobernador romano lo exhortó diciendo, jure lealtad a César y lo pondré en libertad. Renuncie a Cristo. Policarpo respondió, durante 86 años yo le he servido y él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo pues podría blasfemar contra mi rey y mi salvador? Cuando el gobernador siguió insistiendo, Policarpo respondió, ya que usted insiste en que jure por César y finge no saber quién soy yo, se lo diré claramente, yo soy cristiano. Poco después el gobernador dijo, tengo fieras preparadas, las soltaré contra usted si no cambia de su parecer opinión. Como Policarpo no cedió, el gobernador añadió, entonces, si estas cosas no te preocupan, dice, lo haré quemar a usted vivo. Pero Policarpo respondió, usted me amenaza con un fuego que arde por un poco de tiempo y luego se apaga. Pero usted no conoce el fuego del juicio venidero, el de castigo eterno reservado para los impíos. ¿Por qué se demora? Haga lo que usted quiera. Poco después la gente comenzó a reunir leña para la hoguera. Los judíos de Esmirna colaboraron activamente en esa tarea. Sin embargo, Policarpo permaneció firme en su fe y fue quemado vivo por negarse a renunciar a su Señor. Murió elevando una ferviente oración de gratitud a Dios. Gracias, oh Señor, por haberme considerado digno de participar en la copa de tus sufrimientos. Murió como un mártir. He recibido esta epístola a los 25 años. Oye, pastor, predícala. La predicó por 60 años y murió bajo los 10 días de la persecución. Quería darle este ejemplo porque creo que es importante que usted mire lo que es esperado de nosotros como cristianos. Amén. Amados, Policarpo venció porque triunfó sobre la tentación de negar a Cristo. Como pastor de la iglesia de Esmirna, parece haber tomado muy en serio las palabras de Cristo en esta epístola y haberlas vivido en su propia vida. Cuando llegó el momento de la prueba para él, miramos que su fe era genuina, obedeció al mandato del Señor. Sé fiel hasta ¿dónde? Hasta la muerte. Él dijo, la muerte la tomaré. En lugar de negar a Cristo para salvar su vida, escogió la fidelidad y recibió la corona del vencedor. De esta manera se convirtió en un poderoso ejemplo de lo que significa ser un vencedor. Nosotros tenemos que ser vencedores. Así es como luce entonces, amados, un vencedor. Los vencedores permanecen fieles a Cristo, no comprometen la verdad para evitar el sufrimiento, no se niegan y no niegan a Cristo para escapar de la pobreza, del encarcelamiento, incluso de la muerte. Perseveran hasta el fin porque su lealtad pertenece a quien que los salvó. He caminado con él por 80 años, 86 años. Él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo yo voy a hacerle esta blasfemia? No podemos, amados. A tales creyentes Cristo les hace una maravillosa promesa. No solo recibirán la corona de la vida que miramos en el versículo 10, pero el versículo 11 dice, sino que no sufrirán daño de la segunda muerte. El libro del Apocalipsis explica exactamente cuál es la segunda muerte. Leemos en Apocalipsis 20:14, la muerte y el Hades, el infierno, fueron arrojados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de ¿qué? De fuego. La segunda muerte es el juicio final de Cristo. El juicio final de Cristo y de Dios sobre los impíos.
es la separación eterna de Dios bajo su justo juicio. Pero Cristo promete que los vencedores jamás experimentarán ese juicio, no sufrirán daño de la segunda muerte. Miramos esto en Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes. Ese es el título que se le daba a Israel, pero será la iglesia de Dios y de Cristo, y reinarán con él. ¿Por qué? 1000 años. ¿Pueden verlo, amado? Si Cristo se tarda, todos en este salón un día van a morir. Todos. Amén. Algunos de nosotros estaremos presentes y lo vamos a llorar. Es posible que usted me lloren a mí. Amén. Pero sepan que la segunda muerte no me puede hacer ningún daño. Amén. Porque soy de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. O la primera muerte puede tocarme, pero la segunda no me puede hacer nada. Gloria a Dios por esta verdad. Quienes confían en Cristo pueden enfrentar la muerte física, pero jamás enfrentarán la segunda muerte. Pueden sufrir por un tiempo en este mundo, pero estarán seguros para siempre en el mundo venidero. Este es el gran consuelo que Cristo da a los creyentes que sufren. Lo peor que este mundo puede hacer es quitarnos la vida terrenal. Pero aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida poseen algo infinitamente mejor: la vida eterna en Jesucristo. Por lo tanto, no debemos temer a quienes pueden matar el cuerpo. Más bien, permanezcamos fieles a nuestro Salvador, sabiendo que nuestro futuro está seguro en Él y que la segunda muerte no tiene poder sobre quienes pertenecen a Cristo. Amén. Entonces, para concluir, si está sufriendo, venga a esta epístola una que otra vez. Sean fieles en medio a su sufrimiento, igual que esta iglesia fue. Sepan que Él es el primero y que el último. Sepan que Él es el que conquistó la muerte. Sepan que tu sufrimiento está en las manos del determinado, 10 días. Cuánto tiempo eso sea terrenal, solo Él sabe. Sepa que aquellos que dicen de ser de Cristo, que no están en Cristo, el Señor los conoce a los enemigos y les va un día a dar lo que ellos merecen si no se arrepienten. Sepan, amados, que tenemos que ser fieles aún hasta el punto de ¿qué? De la muerte. Y como Policarpo decirle al mundo, haga lo que tú quieras. Ve, él le dice, no se demore, va a llegar en su fuego. Terminemos estas oportunidades de negar a Cristo. Estoy firme, nunca lo haré. Amén. Que ese sea el testimonio de esta iglesia. Bendito sea el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y la verdad que se encuentra en ella. Te damos gracias, Padre, por lo que hemos leído. Es tan poderoso. Enséñanos esta verdad, es que el pueblo sufriente siempre venga a tu palabra, que venga a esta epístola sabiendo que la tentación de negar es muy potente. La tentación de rendirnos es a veces es abrumadora como una ola, Padre. Pero que nosotros, fundados en Cristo, miremos a Cristo correctamente como Policarpo lo miró y reconocer que Él nunca nos ha hecho ningún daño y que aún el sufrimiento que Él ha traído a nuestra vida es para que nuestra fe resplandezca más y más. Y que aquel que nos salvó nos llevará consigo. Y que hay una corona que ganar y una muerte segunda para que evitar. Y sigamos hacia adelante con nuestras cruz. Pedimos esto en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.